Cuando no se tiene conocimiento de que es posible sanar a través de la visualización, se toma la decisión habitual. Pero cuando uno comprende que tiene cierto control sobre su bienestar y que puede hacer algo para mejorar su salud, las opciones cambian. No se trata de un remedio instantáneo como una pastilla, requiere esfuerzo, tiempo y un entendimiento claro del propósito detrás de cada acción. No puede basarse en falsas esperanzas. Por eso, al principio no hablaba de este tema. No tenía certeza sobre cómo funcionaba exactamente y los médicos tampoco daban una explicación clara. Decían que el cuerpo había eliminado el problema de alguna manera, tal vez transformándolo en gas. Yo tenía mis propias teorías, pero preferí no compartirlas porque era una idea poco convencional y no quería generar expectativas irreales en otras personas. No quería que alguien pensara, si él lo logró, yo también puedo hacerlo, y luego se sintiera frustrado si su problema persistía. Me parecía injusto. Por eso, cuando me preguntaste por qué decidí hablar de esto, entendí que mi proceso había sido diferente. En el momento en que vi que realmente estaba ayudando a las personas, dejé de preocuparme por la opinión de los académicos o de quienes pudieran juzgarme. Lo único que importaba era el impacto positivo que estaba generando. No me preocupa en lo más mínimo si alguien me juzga. Sé que siempre habrá quienes lo hagan, y está bien. A mí me interesan las personas que realmente quieren aprender, porque son ellas a quienes quiero ayudar. Los demás pueden opinar lo que quieran, pero eso ya no me afecta. La realidad es que hay pruebas suficientes, tanto científicas como testimoniales, de que muchas personas han logrado sanar. Tenemos cientos, incluso miles de casos que demuestran que es posible. La evidencia es clara, las enfermedades crónicas, que representan el 95% de los problemas de salud, están relacionadas con el estilo de vida, las decisiones diarias y los hábitos. Los medicamentos pueden ayudar a equilibrar ciertos aspectos químicos del cuerpo, pero si no hay un equilibrio físico y emocional, su impacto será limitado. Por eso, es fundamental enseñar a las personas a transformar su manera de vivir. Muchas personas lograron cambiar su realidad a pesar de tener mil excusas para no hacerlo. Tenían responsabilidades, trabajos, hijos, agendas ocupadas, pero aún así, encontraron el tiempo para meditar y enfocarse en su bienestar. En el proceso de superación, lograron una transformación profunda. Cuando finalmente se liberaron de las cadenas del pasado y su cuerpo se reajustó al presente, miraron atrás y entendieron que no cambiarían nada de lo que vivieron, porque todo los llevó hasta ese momento de sanación. En lugar de sentirse víctimas de su enfermedad, la vieron como su mayor maestra. Muchos me dicen, si no hubiera pasado por esto, nunca habría encontrado esta felicidad. Y cuando alguien se sube a un escenario para contar su historia, el público entero escucha con atención, aferrándose a cada palabra. Eso es la esperanza. He logrado cultivar increíbles vegetales, judías verdes, rábanos y, en verano, incluso encurtir la cáscara de la sandía. Cualquier alimento con una piel resistente es perfecto para este tipo de preparación. También hay cada vez más estudios que demuestran los beneficios del kombucha. No digo que deba ser lo único que bebamos, pero incorporarlo a la dieta con regularidad puede ser muy positivo. En cuanto a los productos de origen animal, está claro que las formas más saludables de consumir lácteos son las fermentadas, como el kéfir o el yogur. Son opciones ideales para quienes los incluyen en su alimentación. Un estudio realizado en Stanford analizó los efectos de aumentar significativamente el consumo de alimentos fermentados. Durante 8 semanas, los participantes mejoraron la diversidad de su microbioma intestinal, lo que fortaleció su sistema digestivo y redujo la inflamación en el cuerpo. Cuanta más variedad de microorganismos beneficiosos tenemos en el intestino, menos inflamación experimentamos. Para mí, lo ideal es combinar una alimentación basada en plantas con una gran diversidad de alimentos, al menos 30 tipos diferentes por semana, y añadir productos fermentados. Por ejemplo, dentro de los distintos tipos de pan, el de masa madre es sin duda el mejor. He escuchado a muchas personas decir que, cuando viajan a Europa, pueden comer pan sin experimentar los mismos problemas digestivos que tienen en sus países de origen. Creo que estamos viviendo un cambio de conciencia colectiva. No es un proceso impulsado por una sola persona, sino por una red interconectada. En biología existe un principio fascinante llamado emergencia, que explica cómo los bancos de peces o las bandadas de aves se mueven en perfecta sincronización sin que haya un líder visible. No es un fenómeno que funcione de arriba hacia abajo, sino al revés, todos están guiando al mismo tiempo.
Si aplicamos esto a nuestra sociedad, nos damos cuenta de que muchas estructuras deben colapsar para dar paso a nuevas formas de hacer las cosas. Nadie vendrá a resolver nuestros problemas, somos nosotros los que debemos tomar responsabilidad. Lo mejor que podemos hacer es convertirnos en un ejemplo para los demás. Hay que demostrar con acciones lo que significa vivir con amor y con propósito. Desde algo tan simple como caminar con dignidad hasta transmitir nobleza y compasión en cada interacción. Si aceptamos sin cuestionar la información que nos inunda a diario, por ejemplo, los efectos secundarios absurdos de ciertos medicamentos en los comerciales, estamos dejando que nos programen sin darnos cuenta. Debemos ser muy selectivos con lo que permitimos entrar en nuestra mente. Existe un nivel de conciencia mucho más elevado que el que estamos viviendo como sociedad, y depende de cada uno de nosotros alcanzarlo. Siempre se ha creído que liderar con demasiada pasión conlleva riesgos, que los grandes líderes terminan pagando un precio alto. Pero si todos tomamos el papel de líderes, es imposible derribar a todos. Yo me considero una persona con una misión. No soy diferente a nadie, pero siento un profundo amor por la vida, por lo desconocido, por la evolución y por la posibilidad de explorar nuevas formas de existencia. Creo que el verdadero liderazgo nace de una motivación profunda, de un propósito que va más allá de uno mismo. Cuando una persona tiene una visión clara de algo más grande que ella, es imposible detenerla. Mi interés principal es desmitificar el proceso de cambio personal y transformación, para que las personas puedan tener al alcance de sus manos las herramientas necesarias para demostrar por sí mismas que son los creadores de sus vidas. Quiero empoderarlas para que realmente crean en ellas mismas, porque cuando creemos en nosotros mismos, también creemos en las posibilidades. Y cuando creemos en esas posibilidades, nos damos cuenta de que somos capaces de realizar cambios significativos. Mi enfoque está en la misión, en contribuir de alguna manera al mundo, eliminando esas barreras que impiden el avance personal y brindando a las personas una nueva oportunidad. Quiero que experimenten una nueva vida, un nuevo cuerpo y una nueva realidad que se presenta ante ellos. Después de ese proceso, ya no están en el futuro que solían tener, sino en un futuro lleno de posibilidades. Creo que las ideas impulsadas por una misión son ideales desinteresados. Debajo de esa misión, existe una convicción personal, un tipo de motivación alta que impulsa las decisiones de las personas. Pero no todos siguen una misión, muchas veces se guían por la ética, la moral y las decisiones entre el bien y el mal. Sin embargo, creo que quienes siguen una misión y tienen convicciones personales toman decisiones más sabias y éticas. Muchas veces, las personas también buscan reconocimiento, lo que no es una forma de motivación tan alta, pero cuando se hace una diferencia real, ese reconocimiento llega como un subproducto natural. Y, por supuesto, la motivación más egoísta es la relacionada con el dinero, aunque es alentador ver que eso está cambiando. Ahora, más que nunca, las personas buscan significado, buscan la verdad, buscan entender el milagro de estar vivos. Vivir en este mundo tridimensional, desconectar de la tecnología y centrarse en lo esencial, como agradecer por la vida cada día, es algo que podemos probar. Prueba a ver si los cambios que estás haciendo en ti mismo afectan positivamente a las personas de tu entorno, no porque les hables de tus filosofías, sino porque lo demuestras con tu propio ejemplo. Muestra lo que significa la alegría, la grandeza, lo que significa sanar y lo que significa tener una vida mejor. Yo prefiero estar rodeado de personas que han sanado por sí mismas. Me fascina, por ejemplo, ver a personas que han superado enfermedades graves como la ELA, aquellos con tumores en su cuerpo. Estas personas son mis héroes, y quiero conocer su viaje, saber qué fue lo que les llevó hasta el punto donde lograron un cambio profundo. Las historias de estas personas, junto con la investigación científica que hemos realizado, demuestran que la evidencia es la voz más fuerte. Creo que estamos en un momento histórico donde cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo consciente todos los días para mostrar exactamente lo que queremos cambiar en el mundo. Y no es algo nuevo, pero cuando nos esforzamos por liderar con pasión y propósito, esa energía tiene el poder de transformar todo a nuestro alrededor. La gente está empezando a entender que pueden crear su propia realidad, que esto no es solo una filosofía, sino algo que se puede aplicar de manera práctica. Es impresionante ver cómo las personas, en un retiro de una semana, se presentan todos los días, a pesar de estar enfermos, heridos o tener excusas. Se presentan de todos modos, y es emocionante ver cómo empiezan a sentirse merecedores de lo que reciben, no por derecho, sino porque se han comprometido con su proceso. El universo nos da lo que creemos que somos dignos de recibir, y es en ese momento cuando suceden los milagros.
Cuando estos milagros ocurren, lo primero que sentimos es el deseo de compartirlos. No sé cómo explicarlo, pero cuando experimentas algo tan profundo, quieres que los demás también lo sientan. Esto nos acerca a los demás porque liberamos oxitocina, que a su vez activa el óxido nítrico, lo que hace que nuestro corazón lata con más fuerza y se llena de una sensación maravillosa. Nos sentimos completos, tan completos que es imposible no querer compartir ese bienestar. Según nuestros datos, algunas personas tienen hasta 200 veces más oxitocina que otras, lo que provoca que la amplitud de su corazón sea 3 veces mayor de lo normal. Y esto también aplica para los hombres. Puedo contarles historias sobre todo tipo de experimentos, como estudios con gemelos y otros muchos estudios inusuales. En uno de los experimentos, trajimos a un hombre al evento, lo pusimos en una habitación y ni siquiera escuchó lo que estaba diciendo. Estaba en privación sensorial, con los ojos vendados, sin saber qué estaba pasando. No estaba meditando conscientemente, pero su cerebro empezó a generar experiencias místicas. Estaba completamente atrapado en la energía de la habitación. Eso es lo que ocurre cuando las personas se unen, cuando los corazones y cerebros están sincronizados, y su energía empieza a influir en la de los demás. Surgen cosas increíbles y fuera de lo común, como la sanación, los milagros y lo místico, porque todos estamos generando esa energía colectivamente. Además, hubo investigaciones sobre una técnica llamada imágenes curativas que se aplicó a pacientes con cáncer. En el grupo experimental, los participantes informaron que hacían algo llamado imágenes curativas, pero no recibieron instrucciones claras sobre cómo hacerlo. Sin embargo, con el tiempo, surgieron temas comunes en sus prácticas, como manos de Mickey Mouse o camiones de volteo, e incluso mencionaron manos de Dios y luz blanca. Estos pacientes experimentaron mejores resultados que el grupo de control. Yo, personalmente, decidí aplicar esta técnica en mi propia vida. Aunque al principio no podía visualizar el resultado de mi curación, cada noche, durante aproximadamente un mes, dedicaba 17 minutos a imaginar mi problema como si fuera arcilla mojada. Imaginaba que esas manos de Mickey Mouse, llenas de energía espiritual, estaban quitando capa tras capa de mi problema, como si fuera arcilla húmeda. Después de aproximadamente 45 días, me hice otra resonancia magnética. El médico me mostró las imágenes en un proyector de pantalla y me dijo, sin saber qué decirme, que lo que estaba viendo no tenía sentido. Me preguntó cómo me sentía, y aunque no sentía una diferencia drástica, el ardor en mi espalda había disminuido. Cuando comparó las imágenes, no podía explicarlo, la lesión que antes estaba ahí ya no estaba. Hace un momento, mencionábamos 3 compuestos importantes, butirato, acetato y propionato. Los llamamos posbióticos, sustancias que son producidas por el microbioma. Al principio del programa, mencioné cómo ciertos químicos generados por tu microbioma pueden ayudar a sanar la barrera hematoencefálica, y esto es exactamente de lo que estamos hablando. Estas sustancias no solo ayudan a reparar la barrera intestinal, sino que también favorecen el equilibrio de las bacterias buenas, al tiempo que suprimen las malas e inflamatorias. Además, al medir la coherencia cardíaca, se observa que, aunque existe una variabilidad en la frecuencia cardíaca, lo que realmente se está midiendo son las señales electromagnéticas. El corazón, al entrar en coherencia, genera un campo magnético que puede extenderse hasta 3 metros. Este campo no solo tiene una medida precisa, sino que también transmite señales al cerebro que favorecen la creatividad. El cerebro, en este estado de coherencia, emite frecuencias de energía que contienen información, lo que puede inducir estados de superconsciencia. Cuando el cerebro está en resonancia, experimenta una mezcla de frecuencias, delta, zeta, alfa, beta y gamma. Este último es conocido como la frecuencia de la superconciencia, el estado en el que una persona se siente totalmente conectada y consciente de su entorno. La coherencia entre el corazón y el cerebro puede llevar a un estado de éxtasis o de dicha, donde el individuo se siente tan bien que no desea salir de ese momento. El objetivo de este proceso es lograr que las personas puedan mantener este estado de bienestar con los ojos abiertos, incluso mientras realizan actividades cotidianas. Es por eso que realizamos meditaciones caminando, para que las personas puedan experimentar este estado de manera fluida y natural. Para aquellos que no pueden asistir a un evento presencial, como el que organizamos en California, tenemos un curso en línea llamado La Fórmula, que consiste en 30 minutos de contenido, 5 meditaciones y 12 sesiones. Este curso ayuda a las personas a lograr la coherencia del corazón y del cerebro, y a sincronizarlas.
Cada meditación está diseñada para trabajar paso a paso, primero con el corazón, luego con el cerebro, y finalmente con ambos. En el camino de la autoexploración, cada individuo se convierte en una fuente de luz que ilumina la oscuridad a su alrededor. El trabajo que hacemos ayuda a las personas a descubrir su verdadera esencia, a conocerse a sí mismos de manera profunda. Para cerrar esta reflexión, me gustaría hablar sobre lo que significa ser un líder verdadero en este momento de transformación. Un líder verdadero tiene una profunda creencia en lo que hace, sin importar lo que digan las circunstancias externas o lo que la conciencia colectiva considere posible. Al conectarse con el campo de la posibilidad pura, un líder sabe que el único límite es el que se impone a sí mismo. Este tipo de liderazgo está guiado por una visión clara, y es esa visión la que guía a todos hacia una nueva realidad compartida, un mundo mejor para todos. Decidir creer en esto y confiar en que funciona es un paso grande. Muchas personas han dicho que cuando les diagnosticaron alguna condición de salud, creyeron en ello, pero no pensaban que funcionaría para ellas. Ese es un momento crucial, porque dejas de estar solo como espectador y te conviertes en parte activa del proceso. Ya no es solo filosofía, ahora estás jugando el partido. Y en este juego, debes estar consciente, alerta y dispuesto a cambiar. Muchas personas hacen sus meditaciones un par de veces, pero hay algo más allá. Recuerdo a un hombre que tenía distrofia muscular, una condición de la cual nunca había escuchado que alguien se sanara. Después de participar en un evento, salió caminando y nunca faltó a sus prácticas. Cuando le pregunté por qué meditaba 3 veces al día, me dijo que lo hacía porque constantemente regresaba a la duda. En lugar de quedarse en ese estado, volvía al ejercicio hasta poder sentir la creencia en su interior, hasta encarnarla. Era como si ya hubiera sucedido. Y al seguir con esa práctica, le enviaba señales a su cuerpo, como si estuviera tocando una puerta y recordándole que podía sanar. Cuando se realizan estudios con fMRI, se observa que cuando no esperas nada, a veces lo inesperado sucede. Y lo que quiero decir es que cuando eso sucede, la experiencia puede sentirse como si estuvieras bajo los efectos de una sustancia. La meditación tiene el poder de modificar y hacer más integrados los cerebros que antes estaban compartimentalizados. En este proceso, las redes neuronales se conectan de manera más eficiente y con mayor sincronización. Las personas en nuestra comunidad, por ejemplo, logran activar diferentes áreas del cerebro simultáneamente, conectándose en un nivel más alto. Puedo decirte que hay momentos en los que hasta un 26% del cerebro de una persona puede estar conectado. En esos momentos, se produce algún tipo de cambio biológico que refleja una transformación real. Si te sumerges completamente en tu proceso de cambio y transformación durante 7 días, podrás activar tu biología de una forma tan profunda que parecerá que estás viviendo una vida completamente distinta. Ya no se puede llamar a esto pseudociencia. A mí me encanta cuando los científicos repiten los estudios varias veces, buscando obtener un resultado distinto, pero siempre terminan viendo los mismos efectos. Eso cambia sus creencias, y eso es lo más poderoso, ver cómo, al realizar el trabajo, empiezan a modificar sus percepciones. Estos científicos, que antes eran escépticos, comienzan a ver los resultados en sus propios estudios, al comprender la medicina detrás de todo eso, se comprometen aún más con el proceso. Y en esos estudios hemos medido la expresión genética. Puedo decirte con certeza que puedes cambiar tu expresión genética en tan solo 7 días. La pregunta que todos los científicos nos hacen cuando ven nuestros datos es la misma: ¿es posible que estos cambios ocurran en tan solo 7 días? ¿Es posible que en tan poco tiempo se produzcan transformaciones tan profundas en el cuerpo humano? Y la respuesta es sí. Y cuando un grupo de personas se une, con corazones y cerebros en coherencia, su energía y su atención pueden sanar a otras personas. He sido testigo de ello. Hace poco regresé de Nashville, donde conocí a un joven de 15 años que perdió la audición en un solo año. Los médicos lo encerraron en una caja, como una especie de última opción, y él fue sometido a este proceso de sanación. Después de la experiencia, ese joven dijo que nunca había llorado tanto en su vida. En cuanto a la salud espiritual, creo que los suplementos pueden ser útiles, pero no deben sustituir todo lo que hemos hablado antes. Son un complemento y, en ocasiones, la medicación también es necesaria. Pero cuando hablamos de tomar responsabilidad por nuestra salud, uno de los factores más importantes es la dieta. La comida que consumimos tiene un impacto directo en nuestra microbiota.
Cada día, ingerimos una cantidad impresionante de alimentos, miles y miles de gramos, y solemos ignorar su influencia. Sin embargo, si entendemos cómo estos alimentos afectan nuestro cuerpo, veremos que son tan poderosos como cualquier medicamento, porque tienen el potencial de alterar nuestra fisiología de manera significativa. Cuando haces un cambio significativo en tu dieta, es como si estuvieras tomando el control de las bacterias que habitan tu cuerpo. Tienes la capacidad de elegir lo que consumes, a pesar de las posibles adicciones o preferencias. A medida que optas por alimentos más saludables, como una dieta basada en plantas, los microbios que se alimentan de alimentos procesados o azúcares empiezan a debilitarse, y por lo tanto, disminuye su presencia en tu cuerpo. Este cambio no solo afecta la microbiota intestinal, sino que también altera las bacterias que son capaces de procesar fibra, lo cual es crucial para reducir la inflamación y mejorar la salud general. En un estudio realizado en 2014, se demostró que tras solo 24 horas de cambiar a una dieta basada en plantas, ya era visible un cambio en la microbiota intestinal. Es fascinante cómo nuestro cuerpo se adapta rápidamente a estos cambios y crea nuevas colonias de bacterias que favorecen los alimentos saludables que estamos consumiendo. Si decides dejar atrás los alimentos procesados y empezar a consumir más verduras y alimentos naturales, esos microbios se ajustan y se alinean con tus nuevas elecciones alimenticias. Cuando las personas toman conciencia de estas transformaciones, y pueden ver resultados tangibles, se sienten inspiradas. He visto casos impresionantes donde la curación colectiva, la coherencia entre mentes y corazones, ha permitido que las personas sanen de manera inesperada. Hubo un joven de 15 años que, tras perder la audición, recuperó completamente la capacidad de oír. Lo más sorprendente no fue solo la sanación física, sino el amor y la energía compartida en la comunidad de observadores. Es increíble cómo las conexiones colectivas pueden influir en la realidad. Cuando se produce coherencia en un grupo, incluso los eventos aleatorios comienzan a volverse menos impredecibles y más dirigidos por la intención. Esto es lo que hemos visto en los estudios y lo que se ha medido en aquellos que practican curación colectiva todos los días. Estos individuos no lo hacen para obtener algo a cambio, sino porque lo han experimentado y saben que la energía que comparten tiene el poder de sanar. Lo más poderoso de todo es que cuando una persona experimenta estos cambios, ya no importa si es famosa o si tiene una apariencia extraordinaria. La verdadera transformación se ve en lo que logran, como aquellos que han superado enfermedades como el Parkinson o la pérdida de voz. He sido testigo de personas que, después de recibir sanación colectiva, han podido realizar acciones que parecían imposibles antes, como comer, tragar o moverse sin dificultades. Estas historias son reales, y son el testimonio de lo que puede suceder cuando se canaliza energía y frecuencia en la dirección correcta. Las personas que son testigos de estas transformaciones se sienten motivadas a sanar también, y de esta forma, la salud y el bienestar se vuelven tan contagiosos como las enfermedades. Esto es solo el principio de un cambio masivo que puede desencadenar una verdadera transformación global. Estás en un proceso de cambio ahora mismo. Para que ese cambio sea efectivo, debes ser más grande que tu entorno, pensar, actuar y sentir de una manera diferente mientras permaneces en el mismo lugar. ¿Puedo hoy mantenerme en mi corazón? ¿Puedo generar una emoción elevada y revivirla 100 veces para sentirla de manera auténtica? La meditación, en su esencia, significa familiarizarse con uno mismo, ser tan consciente de tu ser inconsciente que dejas de caer en el piloto automático en tu día a día. Ese es el verdadero éxito. Luego, es crucial que te recuerdes a ti mismo cómo vas a pensar y actuar. ¿Cómo me comportaré en la reunión de trabajo? ¿Cómo me comportaré con mis hijos? ¿Qué haría alguien grande? ¿Qué haría el amor? Es importante ensayar estas respuestas en tu mente, de modo que tus comportamientos se alineen con tus intenciones. Tienes que ser muy claro, ningún ser, circunstancia o condición externa puede moverme de esta emoción elevada. Ahí es donde comienza el verdadero cambio, es cuando ya no eres un espectador, sino que estás en el campo de juego. Cuando realmente estás comprometido con la sanación, sabes que, en el momento en que comienzas a sentir emociones familiares, estás enviando señales a tus genes, que luego producen proteínas. Es el entorno el que activa esos genes. La emoción es el resultado de una experiencia en el entorno, por lo que, mientras sigas viviendo según esa emoción, estarás activando los mismos genes. Ahora bien, si eres capaz de mantener una emoción elevada, ¿es posible que tu cuerpo comience a creer que vive en una realidad diferente?
¿Es posible que esto esté sucediendo en el cerebro límbico, el centro de nuestro sistema nervioso autónomo, donde se regula un enorme orden interno? Lo que está sucediendo es increíble, y los científicos que lo están investigando se sorprenden de lo que están observando. Muchos de ellos, que han publicado cientos de artículos científicos, se quedan asombrados con los resultados. Incluso científicos de Harvard y Stanford han quedado impactados al ver datos que muestran cambios significativos en tan solo 7 días, algo que nunca habían visto antes. Normalmente, los ensayos de drogas tardan meses y logran un cambio en solo una pequeña fracción de la población, pero aquí estamos viendo que alrededor del 70-80% de los participantes experimentan cambios positivos. Es como si la ciencia estuviera presenciando un fenómeno que desafía toda lógica. Y la gran pregunta es, ¿de dónde provienen estos cambios? Las personas no están ingiriendo nada, ni cambiando sus hábitos de forma convencional. La mayoría de las personas pasa menos del 8% de su día al aire libre, lo cual no es suficiente para activar estos mecanismos de los que hablamos. En cuanto al estudio sobre la depresión y los trasplantes fecales, hay algo muy interesante que revela una conexión entre nuestro intestino y nuestro estado de ánimo. Aunque no se puede decir que todo nuestro estado emocional dependa del intestino, se ha comprobado que es posible transferir un trastorno del estado de ánimo de una persona a un animal mediante un trasplante fecal. Al introducir las heces de una persona deprimida o ansiosa en un ratón, el animal desarrolla los mismos síntomas. Esto subraya la relación entre nuestro sistema digestivo y nuestras emociones. Por último, aunque reconozco que el descubrimiento de la penicilina ha sido uno de los mayores avances médicos de los últimos 100 años y ha alargado nuestras vidas, también debo señalar que esta poderosa medicina nos llevó a construir un sistema de salud basado en la idea de que la solución a los problemas físicos estaba en las píldoras. Esta dependencia de los fármacos es, en parte, responsable del sistema de salud en el que hoy vivimos. Además, los datos muestran que aproximadamente el 70% de las recetas de antibióticos son inapropiadas, lo que puede llevar a un desequilibrio en nuestro organismo. Esto demuestra que necesitamos ser más conscientes del uso de medicamentos y reflexionar sobre sus consecuencias a largo plazo. Veo un problema claro cuando no se aborda la raíz de un asunto. Si no se resuelve, las cosas tienden a empeorar y la cantidad de medicación necesaria para simplemente tapar el agujero en el barco empieza a aumentar, lo que te expone a las consecuencias de eso. Para mí, la solución es bastante simple. Creo que la mejor manera de abordar esto es adoptar un enfoque integral, que no solo considere la dieta y el estilo de vida, sino que también incluya la salud emocional y todas las dimensiones de la experiencia humana. No hace falta ir a ningún lado porque, en realidad, estamos en todas partes al mismo tiempo. Simplemente cambia el pensamiento, cambia la frecuencia, y al estar consciente de una nueva posibilidad, la haces real. En el trabajo que realizamos, las personas que buscan tener una experiencia mística necesitan saber qué es un proceso que implica la química del cerebro. A las 4 de la mañana, por ejemplo, el cuerpo tiene una gran cantidad de melatonina, lo que significa que tienes materiales crudos para trabajar. Si la glándula pineal tiene cristales, ¿por qué no tratar de activarlos? De esta forma, muchos de estos procesos místicos pueden generar una sensación tan profunda de amor que no parece haber más, hasta que llega la siguiente experiencia. Para mí, cada vivencia mística me lleva a pensar en nuevas posibilidades, y realmente creo que podemos explorar muchas dimensiones de nuestro ser. El cerebro es una excelente herramienta para procesar toda esa información del campo y conectar esa energía con la biología del cuerpo y del cerebro. Hemos recopilado una cantidad impresionante de datos, con más de 18,000 escáneres cerebrales. Lo sorprendente es que la mayoría de las personas que practican este tipo de trabajo ven mejoras significativas en su funcionamiento cerebral. Es algo que se confirma constantemente. El caso de la puerta genética es un claro ejemplo de cómo la energía puede cambiar la materia. No es la materia la que cambia la materia en esos momentos, sino la energía la que transforma todo. Este tipo de filosofía y teoría están invitándonos a aplicar y practicar lo que hemos aprendido, experimentando, y simplemente diciendo, voy a dedicar tiempo a esto para ver si realmente soy capaz de crear. Si no sucede en 2 semanas, no te preocupes, sigue intentándolo. La clave está en practicar, seguir entrenando tu cerebro con la información correcta y seguir adelante. Creo que es fundamental reconocer la sabiduría que proviene de las tradiciones antiguas. Hoy en día, tenemos herramientas como los grandes datos y la computación avanzada, que son útiles, pero también debemos valorar los 5,000 años de observación humana acumulada.
Hay una razón por la que, al explorar estas tradiciones, constantemente descubrimos la precisión, la inteligencia y la intuición que existían en esos tiempos, porque estaban realmente conectados con algo profundo. A lo largo de esos miles de años, las civilizaciones han recopilado una vasta experiencia humana, y es importante entender y respetar ese conocimiento. En nuestra comunidad hay personas capaces de entrar en ondas gamma frente a los científicos, y los científicos se quedan asombrados preguntando cómo lo hacen. Ellos responden que, para ellos, es difícil no hacerlo, simplemente saben cómo hacerlo. No temen al momento incómodo y están dispuestos a salir de lo conocido para adentrarse en lo desconocido. Eso es confiar en uno mismo, y ese es el lugar perfecto para que la magia suceda.